mujeres. Amen. We're going to get straight to the Word of God. Vamos a ir directo a la palabra del Señor. Open up to Jonah chapter 2. Vamos a abrir en el libro de Jonás capítulo 2. We're going through a little series in the book of Jonah. Estamos yendo a través de una serie en el libro de Jonás. And if you haven't been to church in a while, let me refresh you. Y si no has estado en la iglesia en las últimas semanas, te quiero dar un resumen. The story of Jonah. La historia de Jonás. Jonah is a prophet. Jonás es un profeta. A prophet that God called to go to a place called Nineveh. Un profeta a quien Dios llamó para que fuera a Nínive. He said, I want you to go preach to them. Le dice, quiero que vayas a predicarles. I want you to tell them about my love and my grace. Quiero que le vayas a decir de mi amor y de mi gracia. But Jonah did not want to go preach to them. Pero Jonás no quería ir a predicarles. So the Bible says that he ran far from the presence of the Y Lord. la Biblia nos dice que él huyó lejos de la presencia del Señor. And he got himself on a ship towards Tarshish, Y se subió en un barco con rumbo a Tarsis. which was 5 times a longer ride than it would have been to Nineveh. Y era un viaje 5 veces más largo que el que hubiera sido para Nínive. But his point was that he was running away from God, Pero su punto era que él estaba huyendo de la presencia de Dios. running away from what God wanted him to do. Huyendo de lo que Dios quería que él hiciera. As he's running away, Mientras él está huyendo, a great storm hits. llega una gran tormenta. And in the midst of that storm, Y en medio de esa gran tormenta, we discover that Jonah was outside of the will of God. descubrimos entonces que Jonás está fuera de la voluntad de Dios. So the mariners that were with him, Así que los marineros que estaban con él, after talking to him, después de hablar con él, they made a decision to throw him off the boat. toman la decisión de lanzarlo del barco. And now you might remember the story. Y quizás ahora se acuerdan de la historia. Basically, it was Jonah's idea, by the way. Y por cierto, fue idea de Jonás. He was saying, cast me out of the ship Él les dijo, láncenme del barco, because this is all my fault. porque todo esto es mi culpa. And here's what you need to know about this story. Y esto es lo que tú tienes que saber sobre esta historia. Jonah rather die than do the will of God. Jonás prefería morirse que el hacer la voluntad de Dios. For Jonah, it was a suicide mission. Para Jonás esto era una misión suicida. He wanted to kill himself Él quería matarse just so that he wouldn't do God's will. simplemente para no tener que hacer la voluntad de I Dios. wish I had more time to go deeper into that. Yo quisiera tener tiempo para ir más profundo en eso. But as he goes into the water, Pero cuando él entra entonces al agua, the Bible says that the Lord provided a great fish la Biblia nos dice que Dios proveyó un gran pez that didn't eat him but swallowed him. que no se lo comió sino que se lo tragó. And he spent 3 days there. Y entonces Jonás pasó 3 días allí. And in the midst of that time, Y en medio de ese tiempo, he repents. él se arrepiente. He says, I'm going. Y entonces él dice, voy a ir. I'm going to do what God has called me to Voy a do. hacer lo que Dios me dijo que hiciera. So the fish vomits him out. Así que este pez lo vomita. And now Jonah is on his way back to doing God's will. Y ahora entonces Jonás va de rumbo a hacer la voluntad de Dios. I want to talk to you today Hoy quiero hablarte about hitting rock bottom in your life. sobre tocando fondo en tu vida. Because this is what was going on in Jonah's life. Porque esto fue lo que estaba pasando en la vida de Jonás. And I want you to know about Jonah, by the way, Y quiero que sepas algo de Jonás. that Jonah was a prophet. Que Jonás era un profeta. He wasn't just anybody. Él no era simplemente cualquiera. He was a prophet of God. Él era un profeta de Dios. Somebody that's supposed to be doing the will of God. Alguien que está supuesto a hacer la voluntad de Dios. But he's running away from God. Pero está huyendo de Dios. And let me tell you something in case you didn't know it. Déjame decirte algo en caso que no lo sabías. That God has a plan for each and every one of our lives. Que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. And God has a call for each and every one of our Y Dios lives. tiene un llamado para cada uno de nosotros. And some of us are running to it, Y algunos de nosotros estamos corriendo hacia esto, but others of us are running away from it. pero hay algunos que están corriendo huyendo de ello. And I preached a couple of weeks ago. Y unas cuantas semanas atrás yo estuve predicando. And I was telling you, it might have been last week Y already. I quizás don't fue la even know semana when. pasada, no me acuerdo bien. No, it was 2 weeks ago. No, 2 semanas atrás. I was preaching that you'll never be successful in life Y les predicaba diciéndole que nunca vas a ser exitoso en la vida as long as you're out of God's will. mientras estés fuera de la voluntad de Dios. God created you for a purpose. Dios te creó con un propósito. God created you for a purpose. Dios te creó con un And you propósito. can only be truly successful Y tú solamente vas a poder ser verdaderamente exitoso when you operate in that purpose. cuando tú operas en ese propósito. How many wannabe carpenters do we have in the house? ¿Cuántos
hay aquí en la casa que querían ser carpinteros. Wait a minute. I'm in a room filled with professional carpenters. Estoy aquí en una habitación llena de profesionales. That's good to de know because we carpinteros got some work in the building Qué bueno, that could porque use some help. necesitamos algunas reparaciones en la. How many of us we try to mess around a little bit with some tools? Anybody? ¿Cuántos de aquí tratan de trabajar con algunas herramientas de la carpintería? Is there anybody out there? Alguien aquí no. All right, I'm gonna need you to talk back to me because otherwise I preach longer. Yo necesito que me respondan porque But- si no yo predico más largo. But how many of us have ever messed around with some tools? ¿Cuántos de nosotros alguna Thank you. That's vez what I thought. han trabajado That's con what I algunas thought. herramientas? So you know that sometimes Ustedes saben entonces que algunas veces you don't have the right tool for the job. no tiene las herramientas Right. correctas para el trabajo. But if you're anything like me, Pero si tú eres como yo, you try to use the wrong tool. tú tratas de usar esa herramienta equivocada. So you try to use the back of a screwdriver Así que tú tratas de usar ese Right. screwdriver, destornillador, la to parte de hammer atrás, to hammer in a nail. como si fuera un martillo con un clavo. Now, we all know Ahora nosotros todos sabemos that sometimes it works, que a veces funciona, but most times it doesn't. pero la mayoría de las veces no. If you need to put in a nail into a wall, what do you need? Si tú necesitas poner un clavo en la pared, ¿qué necesitas? A hammer. Un martillo. We need a hammer because Necesitas un martillo. that's the appropriate tool for that job. Esa es la herramienta correcta para ese trabajo. It's not the screwdriver's job to hammer in a nail. No es el trabajo de la parte de atrás del destornillador de poner un clavo en la pared. Too many of us Pero demasiados de nosotros are living estamos viviendo and acting like we're hammers y actuando como si fuéramos martillos when we're just a screwdriver. cuando solamente somos un destornillador. And we're not operating in our purpose. Y no estamos operando en nuestro propósito. And until we operate in our purpose, Y hasta que nosotros operemos en nuestro the propósito, reason we were created, la razón para la que fuimos creados, we will never be genuinely successful. no vamos a ser verdaderamente exitosos. I need somebody to help me here. Necesito que alguien me ayude aquí. Jonah Jonás had a purpose. tenía un propósito. You, Tú, me, yo, her, ella, él, everybody here, todos aquí we have a purpose. tenemos un propósito. And we have a unique purpose. Y tenemos un propósito único. God didn't create you Dios no te creó just with an expiration date. solamente con un día, una fecha de expiración. So you're going to live, you're going to be born on this date, Así que vas a nacer en este día and you're going to die on this other y date. vas a morir en este otro día. Don't get me wrong. No me malinterpretes. Because of sin, Por el pecado, we do have an expiration date. nosotros tenemos una fecha de expiración. But God created you for a purpose. Pero Dios te creó con un So propósito. if you feel like you're not being completely successful in life, Así que si tú te sientes que no estás siendo verdaderamente exitoso en la vida, it's probably because you're operating outside of God's purpose for your es life. posible que es porque estés operando fuera del propósito de Dios para tu vida. Your designer, Tu diseñador, the one that when he put you together, aquel que cuando te formó, he said, I'm going to use him for this reason, él dijo, voy a usarlo a él para esta or razón. I'm going to use her for that O la reason. voy a usar a ella para esto. I'm going to give them a unique Les purpose. voy a dar un propósito único. But too many people like Jonah, Pero demasiadas personas como Jonás they say, oh, I don't like that purpose. dicen, ay, no me gusta ese So I propósito. want to run away from God's will in my life. Así que voy a huir del propósito de Dios para mi vida. What happens eventually ¿Qué sucede eventualmente? when you run away from God's purpose? Cuando tú huyes del propósito de Dios, There's a point llega un punto where you hit rock bottom. donde tú tocas fondo. You've been out of the will of God. Has estado fuera de la voluntad de You Dios. haven't been doing what God has called you to do. No has estado haciendo lo que Dios te llamó a hacer. And for some of us, Y para algunos de nosotros, like Jonah, como Jonás, we say, I'd rather die. decimos, prefiero morir. I'd rather die than do the will of God. Prefiero morir que hacer la voluntad de Dios. And because of that, Y por ello, you're on your way vas rumbo to hit rock bottom. a tocar fondo. It may not be today. Quizás no sea hoy, It may not be tomorrow. quizás no sea mañana, But that's your path. pero ese es tu camino. That's the trajectory of your life. Esa es la trayectoria de tu vida. That's the trajectory of our lives. Es la trayectoria de nuestras vidas. When we don't seek the will of God for our lives. Cuando no buscamos el propósito de Dios para nuestras And when we vidas. don't try to do the will of God. Y cuando no tratamos de hacer la voluntad de Dios. And maybe you came here today. Quizás tú viniste aquí hoy And you're saying, I don't even want to be here. y tú dices, yo ni siquiera quiero estar aquí.
Because I've already hit rock bottom. porque ya yo toqué fondo. My marriage is crumbling. Mi matrimonio se está derrumbando. My relationships are dying. Mis relaciones se están muriendo. I feel like I've lost it all. Yo siento que lo he perdido todo. I feel like I've hit rock bottom already, Pastor. Pastor, yo siento que ya yo toqué fondo. Don't come talking to me about no joy No me hables de gozo. or no peace. No me hables de paz. Because I've been so far from God, Pastor. Porque yo he estado tan lejos de Dios, pastor. You don't know what I've seen. Tú no sabes lo que yo he visto. You don't know what I've Tú done. no sabes lo que yo he You hecho. don't know where my life has been. Tú no sabes lo que ha sido mi vida. I hit rock bottom. Yo toqué fondo. I want to help you today Yo quiero ayudarte hoy. because Jonah hit rock bottom in Porque his life. Jonás tocó fondo en su vida. I want to show you from his life Yo quiero enseñarte de su vida 4 things 4 cosas that you can do, que tú puedes hacer, that we can do que nosotros podemos to hacer make it out of rock bottom. para salir del fondo. I'm here to help you. Estoy aquí para ayudarte. I'm going to tell you the first thing you need to do Te voy a decir lo primero que tienes que hacer. is you need to call on God. Es que tú tienes que clamar a Dios. What? ¿Qué? Call on God. Que tengo que llamar a I'm Dios. so far from Pero yo God. estoy tan lejos de No, Dios. no, no. I'm saying call on God. No, yo te estoy diciendo clama o llama a Dios. Jonah chapter 2, Jonás capítulo 2, verses 1 and 2. los versículos 1 y 2. It says, Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, diciendo: I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. En mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. You know, some of us don't call on God Algunos de nosotros no llamamos a Dios for a very simple reason. por una razón muy sencilla. We'll say, God doesn't want to hear from me. Decimos, Dios no quiere escuchar de mí. I've run so far from the will of God. Yo he huido tan lejos de la voluntad de Dios. How dare I talk to God? ¿Cómo me atrevería yo a hablar con Dios? Why would God listen to me? ¿Por qué Dios va a querer escucharme? God just listens to the pretty people in the church. Dios solo escucha a la gente linda en la iglesia. He just listens to pastors and preachers. Él solo escucha a los pastores y a los predicadores. He only listens to the people that it seems like they have a halo around their head. Él solamente escucha a aquellas personas que parece que tienen la cosita arriba en la cabeza. He's not going to listen to me. Él no me va a escuchar a mí. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. We can't call on God based on who we are. No podemos llamar o clamar a Dios basado en quienes somos. We call on God Nosotros llamamos a Dios based on whose we are. basado en de quién somos. I'm going to say that one more Lo voy a time. decir otra vez más. We're not going to call on God No vamos a llamar a Dios based on who I am, basado en quién yo soy. but I'm going to call on Him Pero yo lo voy a llamar a based Él on who I belong to. basado en a quién le pertenezco. I don't belong to myself. Yo no me pertenezco a mí mismo. I belong to Him. Yo le pertenezco a Él. He doesn't answer and call based on how good I am. Él no va a responder basado en qué tan bueno yo soy. He responds Él responde based on how good He is. basado en qué tan bueno Él Amen. es. Amén. It's based on who He Es is. basado en quién Él es. He knows Él sabe everything you've been through. todo lo que tú has pasado. He knows Él sabe everything you've done. todo lo que tú has hecho. But He knows something more than you know it. Pero Él sabe algo más de lo que tú He sabes. knows that He's a merciful and gracious God. Él sabe que Él es un Dios de misericordia y de And gracia. He knows that the moment that you show up on the caller ID, Y Él sabe que el momento que tu número aparece en el caller ID, that belongs to me. ese pertenece a That mí. child is my child. Esa niña es It mía. doesn't matter that they haven't called in a while. No importa que no me han llamado en un I see tiempo. the number. Yo veo el número. I'm going to pick it up. Yo voy a responder. Jonah said, God, you answered me. Jonás dijo, Dios, tú me respondiste. How merciful a God we serve. Qué Dios misericordioso nosotros servimos.
He had sinned against God. Él había pecado contra Dios. He had disobeyed God. Él había desobedecido a He Dios. was running away from Él God. estaba huyendo de Dios. By allowing the mariners to throw him into the sea, Al permitirle que los marineros lo lanzaran al mar, he was essentially saying, I'd rather die than do God's will. en esencia él estaba diciendo, yo prefiero morirme que hacer la voluntad de Dios. But Jonah knew, I serve a merciful God. Pero Jonás sabía, yo sirvo a un Dios I know misericordioso. that when he hears my cry, Yo sé que cuando él escuche mi clamor, he's going to pick up. él va a tomar, él va a He's contestar, going to listen. él va a escuchar, He's going to know that it's his child. él va a saber que es su hijo o su hija. So the first thing you do is that you call on God. Así que lo primero que tú haces es que tú clamas a Dios. The second thing you do Lo segundo que tú haces is that you acknowledge the Lord's discipline in your life. es que tú reconoces la disciplina del Señor en tu vida. What do I mean by that? ¿A qué me refiero con esto? A lot of people think that this was God's judgment on Jonah. Muchas personas piensan que esto era el juicio de Dios en la vida de Jonás. That this was God judging Jonah for what Jonah had done. Que esto era Dios juzgando a Jonás por lo que Jonás había hecho. But there's a difference between love and justice. Pero hay una diferencia entre el amor y la justicia. Or I should say there's a difference between discipline and judgment. Debería decir más bien que hay una diferencia entre la disciplina y el juicio. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Discipline is born out of love. La disciplina nace del amor. How many parents here? ¿Cuántos padres hay aquí? How many times have you had to discipline your child? ¿Cuántas veces has tenido que disciplinar a tu hijo o tu hija? We discipline our children, Disciplinamos a nuestros hijos. and hopefully we do it out of love. Y yo espero que lo estemos haciendo We- de amor. We do it because I want you to grow. Lo hacemos porque yo quiero que crezcas. Because I want you to learn something from the discipline. Yo quiero que aprendas algo de la disciplina. Judgment, on the other hand, Ahora, el juicio, en otro lado, judgment is a legal term. el juicio es un término legal. Judgment is when you're bringing justice to a situation. En el juicio tú traes justicia a una situación. A loving parent Un padre amoroso and a judge are two totally different y un people. juez son dos personas completamente diferentes. A loving parent disciplines us so that we would grow, Un padre amoroso nos disciplina para que nosotros crezcamos, so that we would mature. para que maduremos. A judge judges you Un juez te juzga not for you to grow, no para que tú but crezcas, because they're trying to bring about justice. sino porque están tratando de traer una justicia. What was happening in Jonah's life Lo que estaba pasando en la vida de Jonás was not God's judgment upon him, no era el juicio de Dios but sobre it, su vida, but it was God's discipline in his life. sino que era su disciplina en la vida de Jonás. How do I know that? ¿Cómo yo lo sé? Because it was merciful, Porque fue misericordioso, because it was kind. porque fue con bondad. The great fish could have eaten Jonah. Aquel gran pez se podía haber comido a Jonás. Jonah could have drowned. Jonás se pudo haber ahogado, But God said, no, I'm going to spare your life. pero Dios dijo, no, yo voy a salvar tu vida. And the Bible says that he provided a fish. Y la Biblia nos dice que Dios proveyó el gran pez. So God's hand is all over this thing. Así que la mano de Dios está a través de todo este asunto. Proverbs 29:1 says this. Proverbios 29:1 dice, Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. You know, we don't like discipline. Sabes que a nosotros no nos gusta la disciplina. Amen. Amén. Is it just me? ¿O es solamente yo? I don't like discipline. A mí no me gusta la Our disciplina. children don't like discipline. A nuestros hijos no les gusta la disciplina. We like to be able to do bad stuff and get away with it. A nosotros nos gusta hacer lo que queramos y salirnos con la nuestra. But as we do that consistently, Pero mientras estamos haciendo esto constantemente, we fail. fallamos, We fracasamos. fail in learning the lessons that only come from discipline. Fracasamos en aprender las lecciones que solamente vienen a través de la disciplina. Weightlifters understand that discipline is a good thing. Los que levantan pesas saben lo que es la disciplina. I'm looking around. I see a few of you. You look like you understand something about discipline at the gym. Yo miro aquí, veo que hay algunos que sí saben lo que se trata de la disciplina en el gimnasio. You know that you need to have a plan of how you're going to do it. Tú
Tú sabes que tienes que tener un plan de cómo lo vas a lograr. And you know that you know that you have to stick to that plan. Y tú sabes que tú tienes que seguir ese plan. But so many of us, Pero muchos de nosotros we don't want to live a disciplined life. no queremos vivir una vida disciplinada. And because of that, Y por ello we don't get the results no podemos ver los resultados that those who live with a disciplined life, que aquellos que viven en una vida the disciplinada, results that they get. no vemos los mismos resultados que ellos ven. One of the things that Jonah did so well, Una de las cosas que Jonás hizo muy bien, and I don't have time to read the verses, but from verse 3 to verse 6, y no tengo el tiempo para leer todos los versículos, pero si tú miras del versículo del 3 al 6, one of the things he did so well una de las cosas que él hizo muy bien is that he didn't reject the discipline, es que él no rechazó la disciplina, but he leaned into the discipline. sino que él se lanzó hacia la He disciplina. understood. Él entendió. He understood that this is not a pleasurable time for me. Él entendió, esto no es un momento de placer para mí, But he did understand pero sí él entendió, that I'm only going to grow yo solamente voy a crecer by leaning into that discipline al lanzarme o echarme sobre esta disciplina and realizing that God may be disciplining me, y reconocer que Dios me está disciplinando, but I'm not going to make light of this. pero no lo voy a tomar a la ligera. Hebrews 12 verse 5 Hebreos capítulo 12 versículo 5 and 6 says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor and do not lose heart when he rebukes you. y no te desanimes cuando Él te reprende, Because the Lord's he disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son." porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo aquel que Él acepta como hijo. The Lord wants us to learn. El Señor quiere que nosotros aprendamos What we do, lo que nosotros hacemos where we let sin take us, donde permitimos que el pecado nos lleve, when we run away from God, cuando huimos de Dios, there is a consequence to that. hay una consecuencia de esto. But so many of us, we don't want to deal with the consequences. Pero muchos de nosotros no queremos lidiar con las Oh, consecuencias. we want a pill for the consequence. O queremos una pastilla para las We want it consecuencias. to be the morning after. Queremos que sea la mañana Or maybe después. I'm struggling in all my relationships, Quizás estoy batallando en todas mis relaciones, so I'm going to medicate myself to deal with the anxiety that comes from all that consequence. así que me voy a medicar para lidiar con la ansiedad que viene de todas estas relaciones malas. We want somebody else to deal with the consequence O queremos que alguien más lleve la consecuencia, because we want to be happy. porque nosotros queremos estar contentos. We want to do our mess, Queremos hacer nuestro desastre and then we want somebody else to take care of the rest. y queremos que entonces otra persona se encargue de limpiarlo. Let me be honest with you. Déjame ser honesto contigo. When we do that, Cuando hacemos esto, we fail to learn the lessons that only come from discipline. fracasamos en aprender las lecciones que solamente vienen en la disciplina. I'll put it this way to you. Te lo voy a poner de esta manera. Imagine a child Imagínate un niño that is never disciplined. que nunca es disciplinado. What happens with those children? ¿Qué pasa con esos niños? You tell me. Díganme ustedes. What happens at Target ¿Qué pasa en Target with those children? con esos niños? You tell me. Díganme ustedes. What happens with those children? ¿Qué pasa con esos niños? They don't know how to behave. No saben cómo comportarse. They don't know how to act. No saben cómo actuar. And then they grow up Entonces después ellos crecen and they haven't been disciplined y no fueron disciplinados in the home. en los hogares. And the first time Y la primera vez that anyone tries to discipline them, que alguien trata de disciplinarlos, it might be a teacher. quizás sea un maestro, And hopefully they learn something from that. y yo espero que ellos aprendan algo de esto. Sometimes they go back to the parent. Pero a veces regresan a los padres. And what does the parent do? Teachers. ¿Y qué hacen los padres, los maestros aquí? Now you got the parent fighting against you if you're the teacher. Ahora, si tú eres el maestro, ahora vas a tener el padre peleando contra tuya. Or maybe that same child grows up. O quizás ese mismo niño crece And then the next consequence they have y la próxima consecuencia que tienen is with a police officer. es quizás con un agente de la policía. And maybe that situation doesn't go well. Y quizás esa situación no va a ir muy bien. How did that happen? ¿Cómo sucedió esto? Someone that was never properly disciplined, Alguien que nunca fue disciplinado de la forma correcta, someone that did not lean into the lessons of the discipline. alguien que no se lanzó a las lecciones de la disciplina. But if we're going to grow up, Pero si vamos a crecer, we need to learn tenemos que aprender that there are lessons that I need que hay lecciones que yo necesito that are only in that moment
moment of discipline. que solamente se encuentran en ese momento de la You see, disciplina. discipline is about correction, ¿Sabes? La disciplina se trata de corrección, but judgment is about punishment. pero el juicio se trata de castigo. Discipline should direct us to God, not away from God. La disciplina nos debe llevar hacia Dios, no alejarnos de Dios. But judgment is I'm totally cast out of God's presence. Pero el juicio que te dice, yo estoy completamente alejado de la presencia de Dios. Jonah, one of the things, I'm not going to read all the verses, but verse 4, No voy a leer todos los versículos, pero el versículo 4, as Jonah is describing what God was putting him through, mientras Jonás está describiendo cómo Dios lo está procesando, at the end of verse 4, al final del versículo 4, it says that Jonah kept his eyes on God. dice que Jonás mantuvo sus ojos en el Señor. Some of us, Algunos de nosotros we need to say, Lord, tenemos que decir, Dios, I understand yo entiendo that what I'm going through right now que lo que yo estoy atravesando is a consequence of my discipline. es una consecuencia de mi disciplina. And Lord, I'm going to learn in the midst of this discipline. Señor, y yo voy a aprender en medio de esta disciplina, But throughout it all, pero a través de todo, I'm going to keep my eyes on you. yo voy a mantener mi mirada I'm en going to ti. keep my eyes on you. Yo voy a mantener mi mirada en Because ti. I know that there's love and there's restoration in you. Porque yo sé que en ti hay amor y hay restauración. Allow me to tell you a story of a pastor. Permíteme contarte la historia de un pastor. I wish I didn't know this in real life, but it is a real story that I lived through. Y yo quisiera no saber esto en vida real, pero es la realidad, algo que yo viví. When I was in seminary in Springfield, Missouri, Mientras yo estaba en el seminario en Springfield, Missouri, I was a part of a church that had multiple pastors. yo era parte de una iglesia que tenía varios pastores. And one of their lead pastors, Y uno de los pastores principales he wasn't the lead pastor, but he was a close associate. no era el pastor principal, pero era uno de los que estaban He asociados. committed moral failure. Él tuvo una inmoralidad. And I'll never forget that day Y nunca voy a olvidar ese día where the lead pastor in the Sunday morning service, cuando el pastor principal el domingo en la mañana he said, folks, today at 6 o'clock, we need to have a meeting with our congregation. nos dice, gente, a las 6 de la tarde hoy tenemos que tener una reunión con la congregación. I realize it's a last minute meeting, but it's really important. So if you can come back at 6, please be here. Y nos dice, yo sé que es una reunión de último momento, pero si puedes estar aquí, regresen a las 6. So me being Mr. Nosy, because it sounded juicy, Y yo siendo así medio averiguado, porque se notaba que era jugosito, I was there at 6. yo estaba allí a las 6. I was there at 5:55, to be A las honest. 5:55 ya yo estaba allí. So I found my seat. Así que encontré mi I silla, wondered what was going on. me estaba preguntando qué estaba pasando, And that's when they told us, y ahí es cuando nos dijeron, Pastor so-and-so el pastor tal y tal has been found in moral failure. ha sido hallado en una falla moral, And because of that, he's going to have to step down y por esto entonces se va a tener que sentar from his position in our church. a bajar de su posición en nuestra They iglesia. said, but he's gonna be committed Y nos dijeron, pero él va a estar comprometido to a time of a restoration. un tiempo de restauración. We're sending him and his wife to a retreat Vamos a enviarlo a él y a su esposa a un retiro where they'll get some counseling, donde ellos van a recibir consejería, and we believe he'll be restored. y creemos que él va a ser restaurado. In the meantime, Mientras tanto, he will continue coming to our church, él va a continuar viniendo a la and he iglesia will sit in our y él services, se va a sentar en nuestros servicios, because like this is your church, this is also his church. porque de la misma forma que esa es tu iglesia, es también su iglesia. Now, I don't know what you know or don't know about churches, Ahora, yo no sé lo que tú sabes o no sabes sobre las iglesias, and when it comes to moments like this, pero cuando se trata de momentos así, but most churches muchas iglesias unfortunately don't treat this moment right. lamentablemente no tratan ese momento de la forma They correcta. either hide it or they sweep it under the rug, Ellos o lo barren debajo de la alfombra y lo esconden, or they kick out this man and his family to no man's land o lanzan a ese hombre y a la familia a un lugar desconocido and forget totally about him. y se olvidan completamente de él. It doesn't usually go well. Usualmente no va bien. I thank God because the church where I was at, Yo le doy gracias a Dios porque la iglesia donde yo estaba yendo they did a beautiful job in restoring this family. hicieron un trabajo hermoso en restaurar esta He familia. didn't get restored back to ministry at that church, Él no fue restaurado al ministerio en esa iglesia, but he was
restored back to ministry somewhere else. pero él fue restaurado en ministerio en otro lugar. The reason I share this story with you Y la razón por la cual yo comparto esta historia contigo is because of the testimony of this family. es por el testimonio de esta familia. I will tell you, I saw that family in church every single Sunday. Yo te digo que yo vi a esa familia en la iglesia cada domingo. The man, El hombre, the wife, la esposa, the children, los hijos. it must have been so difficult for them. Tuvo que ser muy difícil para It ellos. must have been so embarrassing to them. Tuvo que ser algo vergonzoso para But ellos. they did something Pero ellos hicieron algo that many of us are not willing to do. que muchos de nosotros no están dispuestos a hacer. They are willing to lean into the discipline. Ellos estaban dispuestos a rendirse o a darse a la disciplina. They acknowledged their sin Reconocieron su pecado and they realized, I need to be restored. y reconocieron, yo necesito ser And the restaurado. only way I can be truly restored Y la única forma en que yo puedo ser verdaderamente restaurado is if I lean in. es si yo cedo o me rindo a la disciplina. Please forgive me. Perdónenme. If you came to church Si tú viniste a la iglesia thinking that I was going to say nice little beautiful things today, esperando que yo dijera cosas bonitas, if I was just going to tell you how much money God wants to give you, si tú pensabas que yo te iba a decir cuánto dinero Dios te quería dar, and if you thought that I was just going to tell you about the new boat that the Lord told me to prophesy over your life, o si tú estabas esperando que yo te dijera del bote nuevo que Dios quería que yo te profetizara tu vida, please forgive me. perdóname por favor. I didn't come to church for this. Yo no vine a la iglesia para To esto, talk to me about discipline. para que me hablen de disciplina. Are you kidding me? ¿Tú estás relajando? No. See, I have a different assignment today. Yo tengo una asignación diferente hoy. I don't have a feel-good assignment. No tengo una asignación para hacer sentir bien. I have an assignment to genuinely help you, Yo tengo una asignación para ayudarte So that- genuinamente. so that you're not restored in a fake way, Para que no sea restaurado de la forma but incorrecta so o that you're mentirosa, fully restored sino que sea restaurado por in completo a genuine way. en la forma genuina. I don't want you to be No quiero que estés, like the seas, fig tree que seas como la planta de higo that when Jesus went to look, con la higuera, que cuando Jesús fue a mirar, when he went to look for fruit, cuando fue a buscar fruto, he couldn't find any fruit. no podía encontrar fruto. But yet here's the fig leaf showing off like it had fruit. Pero tenía todas las hojas como si tuvieran ya higos. I can't do that to you. No puedo hacerte eso. I love you way too much for that. Te amo I demasiado. love you way too much for that. Te amo demasiado para hacer And more eso. than what I love you, Y más de lo que yo te pueda amar, God loves you way too much for that. Dios te ama demasiado más. So let's stop. Así que vamos a detenernos. Let's stop making light of discipline. Vamos a parar y no tomemos por ligeramente la disciplina. Let's stop trying to get past it too fast. No tratemos de pasar la disciplina demasiado rápido, But let's lean into the learning. sino que vamos entonces a lanzarnos God. o a tirarnos al aprendizaje. God, what do you want me to learn from this moment? Señor, ¿qué quieres tú que aprenda de este momento? You need to understand, number 3, Tienes que entender el punto número 3. is that only God is the one who can save you. Es que solamente Dios te puede salvar. Here's the thing. Aquí está la cosa. When we mess up, Cuando nosotros cometemos errores, what do we try to do? ¿qué tratamos de hacer? I'm going to try to save myself. Voy a tratar de salvarme. How many people have ever heard someone say, I'm not going to church yet because my life is all messed up? ¿Cuántos han escuchado decir, no puedo ir a la iglesia porque mi vida está muy mal? Anybody? ¿Alguien aquí? I can't go to church No puedo ir a la iglesia because if I enter the church, porque si yo entro a la the iglesia building will collapse. se va a caer el edificio. Anybody? ¿Alguien ha escuchado eso? And they'll tell you things like, I got to get myself right first Y te dicen, tengo que arreglar mi vida primero before I can get into the church. antes de que pueda ir a la You iglesia. know what you're actually saying by saying that? ¿Tú sabes lo que en realidad tú estás diciendo cuando dices eso? I got to save myself. Tengo que salvarme a mí You mismo. don't have to save yourself. Tú no tienes que That's salvarte. the good news. Esa es la buena noticia. I didn't have to save myself. Yo no tuve que salvarme a mí mismo. If you had to save yourself Si tú tienes que salvarte a ti and mismo I had to save y myself, yo tuviera que salvarme a mí then mismo, Jesus would have died in vain. entonces Jesucristo murió en vano. But he didn't die in vain. Pero Él no murió en He vano. died to save you, Él murió para and he salvarte died to save y me. Él murió para salvarme. We can't try and save ourselves. Nosotros no podemos tratar de salvarnos a This is nosotros not mismos. about us. No se trata de nosotros. Look at what he says in verse 6 through 8. Mira lo que dice la Biblia en Jonás 2, 6 al 8. But you, Lord my God, brought my life from the pit.
Pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord. Al sentir que se me iba la vida, me acordé de ti, Señor. And my prayer rose to you, Y mi oración llegó hasta ti, to your holy temple. hasta tu santo templo. I don't care how far you've fallen from God. No importa qué tan lejos has caído de Dios. If you call on God, Si tú llamas al your Señor, prayer tu oración will reach his holy temple. llegará a su santo templo. He says, I called to you, God. Dice, yo clamé a ti, Señor. And this is the thing. In verse 8, Y el versículo 8 dice, see, again, we try to save ourselves. porque nosotros tratamos de salvarnos a nosotros mismos. We have problems in life. Tenemos problemas en la vida. I got to run to the drugs. Tengo que correr a las drogas. I got to run to the alcohol. Tengo que correr al alcohol. I got to run to the sex addiction. Tengo que correr a la adicción I sexual. got to run to the pornography. Tengo que correr a la pornografía. Or maybe we run to some things that aren't as subtle. O quizás corremos a cosas que no son tan sutiles. Or they're not as O obvious. que quizás, mejor dicho, no son tan obvias. So we run to anger. Y quizás corremos hacia la ira. And we run to bitterness. O corremos hacia la amargura. And whether you realize it or not, Y sea que te des cuenta o no, these become our idols. estos se convierten en nuestros These ídolos. become the gods we bow down to. Estos se convierten en los dioses a donde nos postramos. I'm stressed out. Estoy estresado, I'm going to the drugs. voy a las drogas. I'm going to the alcohol. Voy al alcohol. I need to smoke something. Necesito fumar I need a algo. break. Necesito un descanso. I need some love somewhere. Necesito amor en alguna parte. Even if it's not truly love, but I need something that looks like love. Aunque no sea verdadero amor, necesito algo que pareciera amor. I just need a fix. Necesito algo que me arregle. Those things Estas cosas that we try to find salvation in. en las cuales tratamos de encontrar la salvación. Jonah said those things are worthless idols. Jonás dice que son ídolos vanos. He says those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. Y dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios para sus vidas. You're trying to fix it Estás tratando de arreglarlo with things that only make you get further and further away from God. con cosas que simplemente te alejan más y más de Dios. You were created with a purpose. Fuiste creado con un propósito. God has given you a purpose. Dios te ha dado un propósito. He doesn't want you to run away from that purpose. Él no quiere que tú huigas de ese He wants you propósito. to run to that Él quiere que purpose. tú corras hacia ese Lord, I propósito. don't want my will, Dios, yo no quiero mi voluntad. but I want your will in my Yo life. quiero tu voluntad en mi vida. We need to acknowledge Tenemos que reconocer that salvation only comes from God. que la salvación solamente viene de Dios. And He's a compassionate and gracious Y God. Él es un Dios de compasión y de gracia. The Bible says that He's slow to anger. La Biblia nos dice que Él es lento para la ira. He's abounding in love Y Él es grande en amor and faithfulness. y en fidelidad. The last thing you need to do, Lo último que tienes que hacer, if you want to get up from rock bottom, si tú quieres salir del fondo, you need to repent. tienes que arrepentirte. I know that sounds like a strong word, Yo sé que eso suena una palabra fuerte, but it's really not that strong of a word. pero no es una palabra tan fuerte. The Greek word, the original, it's metanoia. La palabra original en griego es metanoia. Meta just means to change, Meta significa cambiar and noia means thinking. y noia pensamiento. Essentially, what repentance is, En esencia, lo que el arrepentimiento it's changing the way you think. es cambiar la forma en que piensas. If you were thinking that drugs are going to make it better, Si tú estabas pensando que las drogas iban a hacer las cosas mejor but now you're realizing that drugs are not making it better, y ahora te das cuenta que las drogas no están mejorándolo, that it's only making things worse, que simplemente lo están haciendo peor, you start changing your thinking. tú comienzas a cambiar tu pensamiento. I'm not going to run to a worthless idol. No voy a correr a un ídolo vano. If you thought it was alcohol, Si tú pensabas que era el alcohol, if you thought it was sex, si tú pensabas que era el sexo, if you thought it was anger, bitterness, tú pensabas que era la ira o la amargura, I'm going to change my mind. voy a cambiar mi forma de pensar. I'm not going to put my focus on those things. No voy a poner mi enfoque en esas You know, cosas. the devil tries to put stuff in your head, just so you know. Para que sepas, el diablo trata de poner cosas en tu He mente. tries to tell you that you're not loved by God, Él te trata de poner cosas como que tú no eres amado por Dios, that you've gotten too far from His que grace. estás demasiado lejos de su gracia. But I'm here to tell you today Pero estoy aquí para decirte hoy that you can't run away from His que grace. tú no puedes huir o escapar de su Listen, gracia. when it comes to God, Cuando se trata de Dios, you can run, but you can't hide. tú puedes correr, pero no te puedes esconder. The psalmist said, El salmista dijo, where can I run from your presence? ¿a dónde huiré de tu No presencia? matter where I go, No importa donde yo vaya, there
you are. Ahí estás tú. You thought you could be at the club, Tú pensabas que podías estar en la discoteca and you thought God's presence wasn't there. y pensabas que la presencia de Dios no te iba a estar His allí. presence was there. Su presencia estaba You allí. thought you were at the crack house, Pensabas que estaba en la casa de drogas thinking His presence wasn't y there. que su presencia no estaba His allí. presence was there. Pero su presencia estaba allí. No matter where you go, No importa dónde vas, His presence is there. su presencia está allí. And He loves you too much Y Él te ama demasiado to leave you at peace. para dejarte en paz. That's why you constantly hear Him knocking. Y por eso constantemente escuchas que Él está tocando la That's why you puerta. go after the vices. Por eso es que vas detrás de los vicios But you always keep on realizing this is empty. y te das cuenta que eso está vacío. You're the same person Eres la misma persona after it's all over. después que termina todo. Nothing has changed. Nada cambió. The problem hasn't El changed. problema no ha cambiado. The problem got worse. El problema se puso peor. Your mind has not changed. Tu mente no ha cambiado. The situation has not changed. La situación no ha cambiado. Today, I'm here to encourage you to do what what Jonah did. Hoy quiero animarte a que hagas lo que hizo Jonás. He repented. Él se arrepintió. God, I'm going to do what you're calling me to do. Señor, voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer. Would you read verse 9 with me? ¿Puedes leer el versículo 9 conmigo? This is what the word of God says. Eso es lo que Jonah, nos dice la palabra de Dios. look at what he says. Mira lo que dice Jonás. But with shouts of grateful praise, I will sacrifice to you. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. I want you to not miss a very important word there. Y quiero que no te pierdas una palabra muy importante. I want to see if you can pick it out on your own, but No. there's an important word in that. Hay una palabra importante allí. The word is gratefulness. La palabra es gratitud. Jonah said, I'm going to worship you with a grateful praise. Él dice, Jonás dice, yo voy a alabarte con cánticos de gratitud. The Bible says in Romans chapter 2 verse 4 El Romano nos dice en capítulo 2 versículo 4 that it is the kindness of God que es la bondad de Dios that leads us to repentance. la que nos lleva al arrepentimiento. In Luke chapter 7, En Lucas capítulo 7 there was a woman había una mujer who was anointing Jesus' feet, que estaba ungiendo los pies de Jesús and no one understood y nadie entendía why such a lavish praise. por qué era una alabanza tan extravagante. Jesus turns around Jesús se voltea and he says, she has loved much y él dice, ella ha amado mucho because she's been forgiven much. porque ella fue perdonada mucho. You know, repentance Tú sabes que el arrepentimiento is actually the result es el resultado of a grateful heart. de un corazón agradecido. That's what repentance is. Eso es lo que es el It arrepentimiento. comes out of a grateful heart. Viene de un corazón agradecido. God, thank you Gracias Dios that you did not give up on me. que tú no te rendiste conmigo. God, thank you Gracias Dios that even though I tried to run away, que aunque yo traté de huir, your love kept pulling me back. tu amor continuó God, alándome. thank you Gracias Dios because you did not give up porque tú no te rendiste when conmigo. everyone else gave up on me, Cuando todos los demás me dieron por when ido. they left me, Lord. Cuando todos los demás se Even fueron. though my father and mother abandoned me, God, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, you Señor, still heard my cry tú aún así escuchaste and mi you clamor lifted me y up. tú me levantaste. That's what repentance is. Eso es lo que es el It arrepentimiento. comes out of a grateful heart. Sale de un corazón agradecido. There's a story we talk a lot about here at our church. Hay una historia de la cual hablamos mucho aquí en la iglesia. It's about the 10 lepers, Es sobre los 10 leprosos. where Jesus heals 10 lepers, Donde Jesús sana a 10 leprosos. but only one of them comes back to thank him. Pero solo uno de ellos regresa a darle And gracias. we say it all the time at our church. Y lo decimos todo el tiempo en la iglesia. Don't be part of the 9, No seas parte de los 9. right? Don't be part of that group. No seas parte de ese grupo. Be part of the one Sino sé parte de that uno came back and thanked the Lord. que regresó a darle gracias a Jesús. I don't know where you're at today. No sé dónde estás hoy. Spiritually speaking, I don't know.
Hablando espiritualmente, no lo sé. I don't know if you're close to God. No sé si estás cerca de Dios. I don't know if you're far from God. No sé si estás lejos de Dios. Only you know that. Solo tú lo sabes. I don't know if you've been running No sé si has estado corriendo. or if you've been running to Him or from Him. Si has estado corriendo hacia Dios o alejándote de Dios. But let me tell you, Pero déjame decirte the most blessed life you could live que la vida más bendecida que tú puedes vivir is the life that runs after Him. es la vida que corre hacia Dios. He even says it, if you seek me and my kingdom first, Es más, la Biblia dice, si me buscas a mí y a mi reino primeramente, all the things that everyone is looking for, todas aquellas cosas que la gente está buscando, those things will chase after you instead of you chasing after them. esas cosas te seguirán a ti en lugar de tú ir tras ellas. I'm here today to tell you, Hoy estoy aquí para decirte it's time to stop running. que es tiempo de dejar de correr. That maybe you've hit rock bottom, Que quizás tú tocaste fondo, but you can come back to life. pero tú puedes regresar a la vida. There's a more abundant life Hay una vida abundante that can only be found in que Christ. solo se encuentra en Jesús. It can't be found in anything else in this world. No se puede encontrar en nada más en este It can mundo. only be found in the Lord. Solo se puede encontrar en el Señor. Today, no matter where you're at, No importa donde tú estás hoy, you can call on God. tú puedes llamar a You Dios. can call on God. Tú puedes clamar a He'll Dios. hear your cry. Él escuchará tu clamor. If there's a moment of discipline in your life Si hay un momento de disciplina en tu vida that you're going through, por el que estás atravesando, I would recommend that you lean into that yo te recomiendo que tú cedas a esa instead disciplina of rejecting that, en lugar de rechazarla and that you learn from that, y que aprendas de ello and that you start trusting God to restore you, y que tú comiences a confiar en Dios para tu restauración, because only He can. porque solo Él puede. Today, Hoy you could start a new life in tú Jesus. puedes comenzar una nueva vida I en want to pray Jesús. for you. Y yo quiero orar por I'm ti. going to ask the worship team to come forward. Le I'm voy going to a invite you to pedir stand up. al grupo de oración que suba y les voy a pedir, iglesia, que pasen, que se pongan de pie. We're gonna sing that song that we were singing earlier, Back to Life. Y vamos a cantar el cántico de And I'm regreso gonna a la ask vida. Sister Stephanie and Brother Bob, if you're around, to come forward. They're gonna be here. Y vamos, le estoy pidiendo a la hermana Stephanie y a Bob que pasen al frente. Ellos van a estar aquí. And if you want to come to Jesus today, Y si tú quieres entregarle tu vida a Jesús en this este is your día, opportunity. esta es tu oportunidad. Today we're having baptisms, Hoy tenemos bautismos. and people that have made that commitment are getting baptized. Y las personas que han hecho ese compromiso van a ser And bautizados. today you're here, Y tú estás aquí hoy. and you say, "Well, I wasn't thinking about being Y baptized." tú dices, yo no estaba pensando en bautizarme, Think about it now. pero piénsalo ahora. We'll baptize you too if you want. También te podemos bautizar Amen. si quieres. Doesn't matter that you didn't bring a change of clothes. We'll figure it out. No importa si no traes de ropa extra, nosotros averiguamos cómo hacerlo. But more importantly than getting wet or anything like that, Pero más importante que we said mojarse. before, baptism is just the outward expression of something that happens in your heart. Dijimos anteriormente que el bautismo es una expresión externa de algo que sucede en tu I'm going to leave my corazón. sister Damelis here for just a little while. Yo voy a dejar a mi hermana Melissa aquí por un segundo. But if you feel God tugging at your heart Pero si tú sientes que el Señor ha estado tocando tu and corazón you say, I want to start new today, y tú dices, yo quiero comenzar de nuevo hoy. I hit rock bottom. Yo he tocado fondo. And maybe you haven't hit rock bottom. Y quizás no has tocado fondo aún. And if you haven't, praise God. Y si aún no lo has hecho, gloria a Dios. But you say, I know I'm on my way, Pero tú sabes que vas rumbo a eso. but I don't want to do my will anymore. No quiero hacer más mi I want to voluntad. live out God's will for my life. Quiero hacer la voluntad de Dios para mi If you're vida. here today Si estás aquí hoy and you want to make a commitment to y Jesus, quieres hacer un compromiso I'm con going to invite you Jesús, to come forward. yo te voy a invitar que pases al frente.